Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tutorial donde estoy abordando los errores más comunes que yo he encontrado en documentos de investigación científica. En la primera parte vimos cuáles son los principales documentos de investigación que nosotros podemos preparar y vimos también algunos errores bastante comunes como el uso de la voz pasiva en vez del uso de la forma activa o el uso de un lenguaje muy florido o el uso de pleonasmos. Pero vamos a continuar en esta segunda parte abordando cuáles son los errores más comunes que yo he encontrado en documentos de investigación para que ustedes aprendan de esto y no los cometan. Si antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido, porque tengo muchos tutoriales de español todos los días. Entonces vamos a continuar con otros de los errores más comunes que yo he podido identificar en documentos de investigación. Se conoce como anacoluto, que es la falta de conclusión de las frases. Vean ustedes. Forma incorrecta. Si son ciertas las premisas y se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas que debemos comprobar obligatoriamente, ya que su incumplimiento obligaría a cambiar la forma del contraste. No, si son ciertas las premisas y se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas, se rechazará la hipótesis. Si se fijan, en el párrafo anterior no había conclusión, entonces no se entendía el documento. Eso se conoce como anacoluto. También hay otro error que se conoce como anantapódoton, que es la enumeración incompleta. Por ejemplo, los tres grupos se posicionaron de la siguiente manera. El grupo de catedráticos estuvo a favor y el de titulares en contra. No, porque son tres grupos. ¿Cómo habría sido lo correcto? Los tres grupos se posicionaron de la siguiente manera. El grupo de catedráticos estuvo a favor, el de titulares en contra y el de asociados se abstuvo. Esa sí es la manera correcta. O los tres resultados impresionaron. El efecto de la motivación interna y la relación con el maestro. ¿Y cuál es el tercero? No lo mencionó el investigador en este ejemplo. Vean cómo yo lo corregí. Los tres resultados impresionaron. El efecto de la motivación interna, la relación con el maestro y el entorno físico del aula. Ahí sí, ya está corregido. Otra cosa que da mucho problema en un documento de investigación es el uso del gerundio. El gerundio no es más que un derivado verbal que desempeña el oficio de adverbio y expresa, y esto es muy importante, simultaneidad con el verbo que lo precede. Entonces, la frase que contiene el gerundio viene a ser como una locución adverbial que modifica el verbo. Pero es incorrecto usar el gerundio cuando la acción que expresa no es simultánea con la del otro verbo. Y el gerundio denota siempre coexistencia con la acción principal de la oración o anterioridad inmediata, pero nunca se usa lo que se llama gerundio de posterioridad. Eso es un error. Lo vamos a ver perfectamente en este ejemplo. Miren aquí, uso incorrecto. El preso huyó siendo detenido más tarde. No, no es así. Es el preso huyó, pero fue detenido más tarde. ¿Por qué? Porque en este caso, si primero huyó y luego fue detenido, entonces ahí no tiene sentido usar gerundio, porque el gerundio denota anterioridad o simultaneidad con el verbo. Vean otro ejemplo. Recibí una caja conteniendo libros. No, es recibí una caja que contiene libros. ¿Por qué? Porque conteniendo es un gerundio y el gerundio indica una acción que se realiza al mismo tiempo que la acción principal o anterior, pero nunca posterior. ¿Necesitamos una secretaria sabiendo inglés? No, necesitamos una secretaria que sepa inglés. ¿Ven ustedes la diferencia? Otro error muy común en los documentos de investigación es el uso de leísmo. Realmente el uso de le y les se conoce como leísmo y es un error a la hora de escribir. Normalmente, en vez del leísmo, del uso de le y les, recomendamos siempre usar la, las, lo y los. Vean aquí algunos ejemplos. Las chicas pasaron al aula. A continuación les filmaron. No es les filmaron, es las filmaron. Las chicas pasaron al aula. A continuación las filmaron. Ahí sí. Los niños fueron llevados al aula.
Luego les recogieron. No es les recogieron, es los recogieron. Los niños fueron llevados al aula. Luego los recogieron. El profesor dictó la lección. Luego les evaluó. No. El profesor dictó la lección. Luego los evaluó. Entonces, no usemos ni le o les en un trabajo de investigación. Siempre usemos la, las, lo, los. ¿Ok? La, lo. Ahora, el queísmo que se da cuando suprimimos el que también es incorrecto. Vean ustedes un ejemplo de trabajo de investigación con queí. Insistimos, no salieran sin terminar la prueba. No, insistimos en que no salieran sin terminar la prueba. Hay que usar el que cuando es necesario. ¿Les pedimos terminar la tarea? No, les pedimos que terminaran la tarea. ¿Comentamos haríamos nuestro mayor esfuerzo? No, comentábamos que haríamos nuestro mayor esfuerzo. Dijimos, llegaríamos temprano. No, dijimos que llegaríamos temprano. Entonces, no caigamos en queísmo, es decir, en suprimir el que, cuando en realidad sí los tenemos que usar. Ahora, otra cosa que ocurre bastante es el dequeísmo, que es el uso del de qué. Vean ustedes aquí la forma incorrecta y la forma correcta. Incorrecta. Es probable de que se rechace la hipótesis nula. No, es probable que se rechace la hipótesis nula. No es necesario el de. Marta afirmaba de que el cuadro era robado. No, Marta afirmaba que el cuadro era robado. Ahí sí. Ella afirmó de que era suyo. No, ella afirmó que era suyo. Entonces, cuidado con el uso del de, con el que, porque a veces está de más. Otra cosa también en los cuales se equivocan mucho los que están escribiendo documentos de investigación, es decir, los investigadores, es el adequeísmo, que es suprimir la preposición de cuando debe ir. Por ejemplo, entonces se les dijo, acuérdense que tienen que traer la línea base completa. Entonces se les dijo, acuérdense de que tienen que traer la línea base completa. O sea, allí la preposición de sí tiene que usarse. Me arrepiento que no se lo dijese. No, me arrepiento de que no se lo dijese. Asegúrate que no falta nada. No, asegúrate de que no falta nada. O sea, usemos el de cuando es necesario. Ahora, el uso de deber de cuando indica probabilidad también a veces da problema. Vean ustedes el caso incorrecto. Con tantos participantes debería haber obtenido una diferencia mayor. No, ahí es deber de porque indica probabilidad. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Con tantos participantes debería de haber obtenido una diferencia mayor. Esa forma sí es la correcta. Ahora, el uso del deber cuando indica obligación. Por ejemplo, forma incorrecta. Debes de entregarle las hojas para el consentimiento. Como aquí el deber indica obligación, no necesita el uso del de, sino que es debes entregarles las hojas para el consentimiento. Es decir, el deber cuando indica obligación no necesita que tenga un de pegado. Esa preposición no es necesaria, sino que directamente debes entregarle las hojas para el consentimiento, debes estudiar más, ¿ven? Ahora, otro error bastante común, han habido. Es un error porque la tercera persona del verbo haber siempre es impersonal, o sea, el verbo haber es impersonal. En él no se identifica persona, siempre está en tercera persona. Entonces, incorrecto, muy común, lo he visto en muchos documentos de investigación. ¿Han habido 3 diferencias significativas? No, ha habido 3 diferencias significativas porque el verbo haber es un verbo impersonal que no tiene persona y por tanto nunca va en plural. Eso grábenselo a fuego, nunca va en plural el verbo haber. ¿Hubieron muchos problemas? No, hubo muchos problemas porque el verbo haber es impersonal. ¿Hubieron situaciones incómodas? No, hubo situaciones incómodas. Ahora, otro error bastante común es el sino. Hay quien lo pone pegado, hay quien lo pone separado. Y es que existen reglas para eso.
Miren, cuando el sino sea una conjunción adversativa, va a ir junto. Por ejemplo, si yo digo, no solo es significativo al 5%, sino al 1%. ¿Ven? Allí, si se fijan, lo separó el investigador, pero realmente va pegado. No solo es significativo al 5%, sino al 1%, porque actúa como conjunción adversativa. Pero hay casos que es cuando actúa como condicional, más no adverbio de negación, cuando el sino sí se tiene que separar. Por ejemplo, ven aquí el uso incorrecto. Lo pusieron junto cuando debe ir separado. Si no encontramos otro instrumento, deberíamos desechar la prueba. Si no encontramos, no es. Si no encontramos otro instrumento, deberíamos desechar la prueba. Entonces, el segundo es el que tiene uso correcto. Ahora, otra cosa que yo les recomiendo a la hora de hacer sus trabajos de investigación es que no usen expresiones que tengan carga emocional o que hagan sentir mal a una persona. Imagínense que antes se decía ancianos a la hora de hacer un documento de investigación, luego se pasó a decir de la tercera edad, luego se pasó a decir adultos mayores. Entonces actualmente se usa adultos mayores por respeto, porque eso de decir viejitos, ancianitos es irrespetuoso. Antes se decía en los documentos de investigación niños con retraso. Ahora se dice niños con capacidades diferentes. ¿Ven la diferencia? O sea, quitémosles carga emocional al lenguaje para que no sea ofensivo. De persona negra, como se decía antes, ahora se dice afrodescendientes. De invertido, antes a las personas homosexuales se les decía invertidos en los estudios de investigación. Ahí busquen, lo van a encontrar. Entonces ya no se dice invertido, después se decía homosexual, ahora se está estilando mucho persona gay. Entonces, como le quita bastante carga emocional, se recomienda usar persona gay actualmente. Usar expresiones consideradas y respetuosas. La expresión participantes se refiere a sujetos. Es una forma indirecta de reconocer que gracias a su colaboración se pudo llevar a cabo la investigación. Entonces se recomienda siempre que cuando nosotros estemos haciendo un trabajo de investigación usemos participantes, personas, individuos, pacientes, personas enfermas, personas diagnosticadas. O sea que siempre nos refiramos a los sujetos que nos permitieron hacer el trabajo de investigación. Siempre como personas, no como cosas. Siempre es preferible usar el nombre con el adjetivo correspondiente, como en el caso de personas enfermas, a usar el adjetivo. O sea, es persona enferma, no enfermo. ¿Okay? Persona con VIH, no es sidoso. O sea, hay que tener mucho cuidado en un documento de investigación porque podemos estar irrespetando incluso a los participantes que participaron en el trabajo. Entonces hay que tener cuidado. El tema del sexismo. Miren, ha habido mucho en este tema del lenguaje inclusivo, las ONG han recomendado el uso del lenguaje inclusivo, pero nosotros nos tenemos que guiar por lo que dice la RAE. Y la RAE dice que apoya el lenguaje inclusivo, pero no el lenguaje excesivo. Entonces, que no usemos los niños y los niños, los hombres y las mujeres, las policías y los policías, el doctor y la doctora, porque nunca terminamos. Tratemos de usar expresiones inclusivas, como por ejemplo, personas, seres humanos, participantes. O sea, en vez de decir el hombre y la mujer, la humanidad. En vez de decir los niños y las niñas, la niñez. En vez de decir los doctores y las doctoras, el personal médico. O sea, palabras más inclusivas. También es importante que a la hora de hacer tu documento de investigación evites la discriminación en todo momento. Y para eso se recomienda no usar muchos adjetivos. Entonces, se preferirá decir ciudadano argelino a graveví o persona de etnia gitana a decir gitano, que es un poco discriminatorio. Es mejor decir persona inmigrante a decir directamente inmigrante. Puede ser que ofendamos a alguien. Persona con trastorno de la alimentación, es mejor a decir anoréxica o bulímica, porque es un poco irrespetuoso. Es mejor decir persona sin hogar a vagabundo o callejero. ¿Ven? O sea, evitemos la discriminación en el lenguaje. Evitemos usar también palabras hirientes que puedan ofender a las personas y no etiqueten nunca a las personas en un diagnóstico clínico. Por ejemplo, en vez de decir depresivos, es preferible que digamos personas con depresión. En vez de decir agresivos, que es el adjetivo, mejor usar el sustantivo con su respectivo adjetivo. Personas con problemas de control de ira. Vean la diferencia, hay más respeto en uno que en el otro.
En vez de decir los pobres, digamos personas con escasos recursos. En vez de decir prostitutas, digamos mujeres que se dedican a la prostitución o trabajadoras sexuales. Ahora, aunque estemos violentando la regla de la simplicidad, de esta manera logramos que la persona aparezca en primer lugar y en segundo lugar dejemos su etnia, su edad o su diagnóstico clínico. También algunas consideraciones que te voy a dar a la hora de citar, porque también son errores que aparecen mucho en los trabajos de investigación. Y de esto se trata el video, cuáles son los principales errores que yo he identificado en trabajos de investigación. Recuerden ustedes que existen citas directas y citas indirectas. Las citas directas pueden ser de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. ¿Okay? Si son de menos de 40 palabras, se colocan entre comillas cuando son citas directas. Si son de más de 40 palabras, se colocan en párrafo aparte con mayor margen y sin comillas. En el caso de las citas directas, recuerden que tienen que indicar el nombre del autor, el año de la publicación y la página. En el caso de las citas parafraseadas, que son las mismas indirectas, indiquen siempre de igual manera el nombre del autor y el año de la publicación. Pero como es una cita parafraseada o indirecta, no se requiere el número de la página. Entonces, en la cita directa siempre van a poner el número de la página. Si la cita es de menos de 40 palabras, va a ir entrecomillado. Si es de más de 40 palabras, va separado. En la cita indirecta o parafraseada, no es necesario colocar la página de donde la cual se leyó para hacer el extracto, ¿no? En el caso de la cita parafraseada, no es obligatorio, de hecho, colocar la página. La pueden poner, no es un error, pero no es necesario. Ahora, errores que he encontrado en el tema de las referencias. Recuerden siempre que la lista de referencias tiene que ir en orden alfabético. Tiene que estar indentada la lista de referencias. Siempre debe incluirse el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año de la publicación, el título de la obra y el link de la descarga. Obviamente, si este documento pues, es un libro, no va a ir el link de la descarga, obviamente. Igual, si el documento se publicó en una revista de investigación, hay que poner el nombre de la revista y el módulo. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlo presente. También, otra cosa importante es que ahora se coloca lista de referencias y ya no bibliografía, porque bibliografía venía de libros y como antes solo se citaban libros, pues por eso se le ponía bibliografía, pero ya no se usa la palabra bibliografía, se pone lista de referencia, que es el listado de los autores que consultaste. Y otra cosa importante, otro error que he visto mucho, ya no se coloca la fecha en que se recuperó el documento ni la palabra recuperado. Antes se ponía recuperado de tal sitio y se ponía la fecha en que se recuperó. Ya eso no se tiene que poner. Bueno, y espero que este tutorial te haya servido para identificar los principales errores que puedes estar cometiendo en tus documentos de investigación. Recuerda que te voy a dejar este documento para que lo puedas descargar y si estás elaborando un documento de investigación, pues lo tengas al lado y veas qué cosas estás haciendo mal. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuevo contenido. Bye bye.